Hola mis queridos esparvetos, gente anti-esparvética, hoy les voy a contar algo que nunca en mi vida lo he hecho. Bueno, les diré cómo me convertí así. Bueno, les contaré. Hace muchos años, mi madre me maltrataba y siempre decía que yo era un estorbo que no sirvo para una tierra. Y yo me sentía creyendo lo que me dijo. Un día me dijo también que yo era un estúpido y sonreí de nuevo y poco a poco me convertí en masoquista. Un día mi madre me dijo una basura porque ya no me soportaba y dice que cada vez cuando me insultaba yo me quedaba con una cara de un idiota y después en unas horas algo pasó entre mí. Ja 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 ja, ya me deshice de ese bufón, ahora sí voy a hacer mi nueva vida sin ese y... pero qué diablos, pensé que te... Sí, ya lo sé, me abandonaste, me deshiciste y todo, solo vine para acabar con tu miserable vida y que sea rápido. ¿Cómo es que puedes hablar? ¿Y desde cuándo te convertiste en un diablo? Está bien, ya escuché tus idioteces y cierra la boca que tengo que destruirte. Adiós, te veré. Espera, no me hagas nada. Guay, una rica cabeza. En ser honesto, esta mucha rosa. Nunca había probado esto antes. Bueno, creo que ya me lo tragué todo. Trataré de buscar a un nuevo amigo. Creo que ese niño será mi nuevo amigo. Bueno hijo, sé que quieres robar ese peluche a ese estúpido, pero primero tenemos que golpear... No, mamá. ¿Quién fue el imbécil que destruyó a mi madre? Pero qué carajos. ¿Quién eres tú? ¿Y qué quieres? Por favor, no me hagas nada. Soy tu peor pesadilla y que te importa. Bueno, tendré que convertirte en esta vez como yo. Hasta luego. Espera, no. Dominaré. ¡Ay no! ¡Maldita sea! ¡Ya viene la policía! ¡Corre! A su máquina, pero ¿qué es esto? Oh. Jefe, responda. Tenemos un gran problema. ¿Qué pasa, Juan? ¿No ves que estoy ocupado, pedazo de retrasado? Lo siento mucho, jefe, pero encontré un cadáver de una señora con la cabeza mutilada. La calle es de 512 Y. Pero qué demonios. Jefe, creo que encontré otro cadáver. ¿Pero qué? Debes de estar bromeando. Bueno, está bien, Juan, mandaré a los policías para que revisen quién fue el tarado que mató a esas personas. Noticias del último momento, encontramos dos cadáveres de unas mujeres, la primera mutilaron su cabeza, y la segunda, se convirtió en un esqueleto, y hay mucha sangre, no sé quién fue el sicario que hizo el homicidio, dejen sus opiniones en la página de noticiasdetrend.com.